A ver, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la semántica de la lengua española. Ya hemos visto todo lo que es morfología, fonética, ahora vamos a hablar acerca de la semántica. ¿Qué cosa sería la semántica? Esto vendría a ser el estudio del significado de las palabras. Recordemos que las palabras no solamente tienen un solo significado, estas pueden contar con varios significados y no solamente lo que le pertenece realmente, sino que a veces cuando utilizamos o cuando queremos interpretar algo de forma metafórica, utilizamos estas mismas palabras para darle significado a nuestras expresiones y no necesariamente tienen que significar lo mismo. Por eso hoy vamos a conocer y vamos a diferenciar cada uno de los significados que puede tener una sola palabra, de qué forma lo podemos expresar en la vida cotidiana y cómo se clasifican. En primer lugar, hemos definido que la semántica es el estudio de los significados de las palabras. Por ejemplo, acá yo tengo el concepto de la palabra vaca, ¿cierto? Vaca. Para hablar yo de vaca, tengo que ubicarme en el significado real que tiene la palabra vaca. Es un animal mamífero, ¿cierto? Que pertenece al campo, ¿no? Que extrae leche y todo eso, ¿no? Que produce leche, básicamente. Ese es el término al cual yo conozco para vaca, ¿no? Y mi imagen, la imagen que yo proyecto es de un animal gordito que tiene el cuerpo ancho y que es de color blanco y que tiene manchitas negras. Ya he proyectado. Eso es vaca en el significado original, lo que realmente significa vaca. Por ejemplo, vamos a leer acá unos ejemplos que nos van a dar la idea de en qué otras expresiones puedo utilizar este significado que te he mencionado de vaca, o sea, de la vaca como el animal, el cual viene a ser su significado real, su significado original. Cualquier otro sentido que tú le des a la palabra vaca al momento de hablar, porque por ejemplo, duerme como una vaca, se parece a una vaca, ya, cualquier otro sentido que no tenga nada que ver con el animal en sí, ya no vendría a ser el significado original, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una lista de palabras en cómo podemos hablar acerca del significado real de la palabra vaca. Vaca, así de sencillo, cuando nos referimos al animal. Vaca negra, cuando nos referimos a este mismo animal, pero en el color, en su totalidad de color negro. 10 vacas negras, cuando nos referimos al animal y además a toda su legión, se podría decir, ¿no? A todo el ganado de las vacas. 10 vacas me refiero a que no solamente hay una, sino que hay una cantidad de este mismo animal, pero me estoy refiriendo al mismo animal. Las 10 primeras vacas negras. Al hablar de esta manera también me estoy refiriendo al mismo animal, estoy hablando del animal, estoy hablando de la cantidad y estoy hablando de quienes llegaron en primer lugar, pero en sí me estoy refiriendo a las mismas vacas, al mismo animal, al concepto de animal. Las 10 vacas están en cuarentena. ¿Ya? Estoy hablando de las vacas, ¿ah? Del animal. Es decir, de repente les dio gripe, un tipo de enfermedad que les da a los animales y las han puesto, los granjeros las han puesto en cuarentena, pero me estoy refiriendo al animal. Sigo refiriéndome al animal. Las vacas que contrajeron fiebre aftosa están en cuarentena. Ahora me está detallando un poquito más, me está diciendo de que, a ver, ¿quiénes están en cuarentena? No todas las vacas de mi granja, sino las que contrajeron la fiebre. Solamente ellas están puestas en cuarentena, pero sigo hablando del animal. Ahora, las vacas que contrajeron fiebre aftosa están en cuarentena. Ya, a ver, creo que acá se repite, ¿no? Las vacas que contrajeron fiebre aftosa están en cuarentena. Sí, acá se repite, pero en todos los ejemplos que acabamos de observar, se está refiriendo al significado real de la palabra vaca. Está hablando del animal, ya sea derivándolo, es decir, detallándolo, perdón, detallando
qué están haciendo, cuántas son, pero en fin, la finalidad ¿cuál es? Hablarme del animal, del sentido, del significado real de la palabra vaca. En todas estas líneas de oraciones hemos visto diferentes formas de poder dar una información sobre el animal, ¿no? Sobre el significado real. A ver, ¿qué más podemos decir acerca de la semántica? Tenemos ahí, hemos visto el significado. Ahora vamos a pasar a otro tipo de significados. A ver, un momento, para poder analizarlo mejor. Vamos a analizar este cuadrito, este mapa mental, mapa conceptual, donde nos indica el signo lingüístico, ¿cierto? El signo lingüístico está compuesto por el significado y por el significante. Yo tenía el signo lingüístico acá, vaca, ¿cierto? Vaca. ¿Cuál va a ser el significado de vaca? ¿Cuál es el significado? El significado vendría a ser la idea que yo tengo de la vaca, ¿no? El concepto de vaca. ¿Qué es vaca para mí? Es un animal mamífero. Ese es el significado. Y el significante, ¿qué vendría a ser con respecto a la palabra vaca? El significante ya aportaría la imagen. O sea, en mi memoria, ya esto es cuestión de memoria, la imagen, la forma de la vaca, su color, su textura, es decir, lo que yo tengo proyectado de la forma a la que yo ya llamo vaca, que cuando yo la veo, la identifico. Yo veo y digo, ah, ya, esto es una vaca. ¿De acuerdo? Eso es el significante, la imagen que yo tengo en mi mente de cómo es una vaca, mientras que el significado viene a ser el concepto de la palabra vaca, es decir, el animal mamífero del campo que produce leche. Ese es el significado. Mientras que el significante, vuelvo a repetir, es la imagen, la forma que yo conozco para identificar cuando me encuentre en algún lugar y mi memoria o mi mente logre captar qué es una vaca. Entonces, significante es la imagen que yo proyecto acerca de la vaca. Eso vendría a ser con respecto a signo lingüístico, significado y significante. Vamos a seguir viendo qué otra cosa podemos decir acerca de la semántica, qué otra cosa importante. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos acá signo lingüístico. Aquí es donde voy a colocar la palabra de la cual yo quiero identificar sus partes, ¿cierto? Significado nos dice contenido, representación verbal. Representación verbal es decir, el concepto. Significante ya viene a ser ya sea la expresión, la imagen acústica o imagen visual. No solamente va a ser lo visual, sino también hay algunos significantes que yo simplemente los capto escuchándolos, ¿no? O de repente a través de un gesto, de una expresión. A ver, por ejemplo, aquí tenemos el signo lingüístico, la palabra árbol. Tengo aquí la palabra árbol. Entonces, el significado de árbol va a ser la planta, ¿no? La planta que crece, que tiene sus ramas, da fruto. Ese va a ser el significado de árbol. Mientras que el significante, en este caso, va a ser la imagen que yo tengo de árbol. Allá es este color verde, tiene ramas, tiene un tronco y ya yo cuando estoy por la calle lo identifico mentalmente, digo allá, esto es un árbol, ¿no? Entonces la imagen mental que yo tengo de árbol viene a ser el significante. Entonces volvemos a repetir. Si el signo lingüístico es árbol, el significado vendría a ser el concepto que yo tengo de árbol, ¿no? Yo sé que es una planta que da fruto, o sea, eso es árbol, ese es su significado. Mientras que su significante va a ser la imagen que yo conozco de árbol, que cuando estoy en algún sitio lo voy a identificar porque sé o porque conozco su forma. Ese es el significado. Muy bien. Ahora seguimos viendo más palabras importantes con respecto a la semántica. Ahora vamos a ver los significados, ¿no?
Hemos visto ya lo que es el signo lingüístico, significado significante. Ahora vamos a detallar más qué es el significado. Hay dos tipos de significados, el denotativo y el connotativo. Con respecto al denotativo, este significado es tal cual. Es un significado que yo lo conozco, sé su imagen y lo digo de manera concreta, sin maquillar la palabra, se podría decir, sin utilizar metáforas, sin utilizar figuras literarias. A la palabra, al significado real, lo conozco tal cual, así como explicamos al inicio con respecto a las vacas, ese era su sentido real, ¿no? Su significado real es el animal mamífero, ¿no? Que produce leche. Ese es su significado original. Entonces, a ese significado, a ese sentido original se le llama significado o lenguaje denotativo. Cuando hablo de la vaca en sentido o de cualquier otra palabra con su sentido real, su sentido original. No cuando, por ejemplo, digo, ella duerme como vaca. Ahí sí ya no estoy hablando del animal, ¿no? Estoy comparando a una persona. Ahí sí ya estoy empleando la metáfora, porque estoy utilizando la comparación. Entonces ahí sí ya no sería denotativo. Vamos a ver los siguientes ejemplos con respecto al significado denotativo. Tengo aquí la palabra burro. El significado real de burro, el sentido real, es lo que yo conozco como un animal, es un animal solípedo, puede ser un asno, ¿no? Un burro. Cara, ¿qué conozco yo acerca de la palabra cara? Es la parte anterior de la cabeza, desde el principio de la frente hasta la punta de la barba. Ya ese es el significado, el sentido real de cara. Mano, parte del cuerpo que comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos. Y varón, hombre, criatura racional de sexo masculino. Entonces, con respecto al significado denotativo, son los significados originales, los sentidos reales que tienen cada una de las palabras. Yo ya entendí esa parte. Ahora, ¿cuál vendría o cómo yo diferenciaría estos significados reales, tal vez de las mismas palabras, pero con otro tipo de sentido, no con el sentido real? Vamos a verlo. Para eso tenemos al significado connotativo, donde vamos a analizar esas mismas palabras que hemos visto anteriormente, las vamos a analizar aquí en el significado connotativo. Connotativo, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que yo voy a presentar aquí palabras en sentido figurado, palabras que las puedo reemplazar por otras o que puedo comparar con otras subjetivamente, ¿no? O sea, que no va a tener el significado original. A ver, por ejemplo, en significado denotativo tenía el burro macho se quebró la pata. El burro macho se quebró la pata. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que el burro macho se quebró la pata, está hablándome del animal, ¿no? Del animal en sí. Y si me hablas del animal en sí, esto es significado denotativo. Pero ahora yo voy a ver cuándo es significado connotativo. Yo te dije que era cuando reemplazaba las palabras, ¿no? Entonces vamos a ver. Luis trabaja como burro. Entonces, aquí yo no estoy hablando del animal, sino que estoy comparando el trabajo de Luis, estoy comparando a su trabajo con el burro, o sea, no con el animal, sino con el hecho de que el burro, por ser un animal de carga, siempre está llevando o constantemente está cargando, o llevando a las personas o llevando equipajes, cargamentos, ese tipo de cosas, ¿no? Es un animal de carga. Entonces, cuando digo Luis trabaja como burro, no me refiero a burro, no me refiero al animal, sino que me refiero que lleva mucha carga, ¿no? O sea, tiene mucho, o sea, que trabaja mucho, significa esto. Entonces, como acá Luis trabaja como burro, significa que trabaja demasiado. Entonces, ahí ya no me estoy refiriendo al animal, sino que me estoy refiriendo a cantidad, a que trabaja demasiado. Entonces acá burro ya tiene otro significado, que ya no es el original del animal. Y cuando ya no tiene el significado original, burro ya vendría a ser significado connotativo. Por ejemplo, Arturo es un burro, tía. ¿Qué quiere decir? Aquí en Arturo es un burro, ¿me está hablando del animal burro en sentido original? No, porque cuando dice Arturo es un burro, está diciendo que es tonto, no está diciendo
no me está diciendo que es Arturo es un burro, Arturo es el animal. A ver, ¿alguna persona puede ser un animal en la vida real? No, pues. Entonces, el sentido de aquí, Arturo es un burro, quiere decir que Arturo es tonto, se podría decir, o es ingenuo, qué sé yo. Ese doctor es un burro, también, lo mismo que Arturo, ¿no? Ese doctor es un poco tonto, es medio bruto, algo, ese sentido le quiere dar más, ¿no? Que el doctor es el animal de carga, ¿no? A esa figura no se refiere, sino que se refiere a que le falta un poquito de inteligencia. Entonces aquí burro ya perdió el sentido original, y cuando pierde el sentido original ya es significado connotativo. Él construyó un burro. Entonces, acá no se refiere a que va a construir al animal, ¿no? Sino que se refiere a esta construcción, ¿no? Al burro, a una especie de artefacto, ¿no? Entonces él construyó un burro. Tengo una herida en la cara. Este vendría a ser el significado denotativo, ¿cierto? Porque es tal cual. Acá no estoy maquillando las palabras ni estoy hablando por demás. Tengo una herida en la cara. Esto es algo real, es el sentido real de cara. ¿Por qué? Porque cara, rostro, ¿no? Ahora, cuando digo, me miró con buena cara, estoy hablando del rostro, no, ya no estoy hablando del rostro, no estoy hablando del rostro de la cabeza, sino estoy hablando de me miró con buena cara, quiere decir que le caí bien, eso quiere decir, o sea, ya perdió el significado de cara, sino que le caí bien. Marta no me dio la cara, es decir, que no, que es una persona hipócrita, se podría decir, que se esconde, que no, no habló conmigo directamente, a eso se refiere, más no a que me dio la cara. ¿Acaso te va a dar su cara, se va a arrancar la piel y te va a dar su cara? No, pues entonces ahí cara ya perdió el sentido y cara ya viene a ser connotativo. Julio sacó la cara por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que me defendió. Ni modo que va a sacar su cara por ti, ¿no? No, pues. Entonces ahí cara ya pierde su sentido original. Tú no tienes sangre en la cara, o sea que tú no tienes vergüenza. Entonces, no quiere decir que en tu cara no haya sangre, ¿no? Sino que te está diciendo que no tienes vergüenza. Por lo tanto, ya cambió el sentido de cara. Daniel me echó en cara, o sea, me sacó al fresco todo lo que, me sacó al fresco todo lo que hizo por mí, se podría decir, ¿no? No que me echó en cara, o sea, ¿qué cosa te echó algo en la cara? No, sino que de repente dijo algo por demás, ¿no? Algo de repente que te había ayudado, lo dijo para comparar. Entonces, cara ahí ya no tiene el sentido de rostro. Tú y yo estaremos cara a cara. Quiere decir que vamos a conversar, vamos a estar frente a frente, cara a cara, o sea, en el sentido de que vamos a hablar directamente, ¿no? Ahí mismo, no a través de mensajes, sino realmente en el mismo lugar nos vamos a encontrar. A eso se refiere, que nos vamos a encontrar, no que vamos a estar cara a cara, no se refiere al rostro. Ella es una dos caras, quiere decir que es una persona que hace una cosa y también hace lo otro, no una doble cara, o de repente dice una cosa y luego dice otra cosa, doble cara. O de repente habla mal de ti y a ti te halaga y todo eso, una doble cara, pero no significa que tiene dos caras, ¿no? Porque nadie en el mundo tiene dos caras. Entonces, cuando se pierde el sentido original de la palabra real, ahí ya estamos hablando de significado connotativo. A ver, un ejemplo más. Tengo una herida en la mano. Ya, aquí estamos hablando denotativamente, ¿no? Del significado real. Tengo una herida en la mano, en la parte del cuerpo que va desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Ya tengo una herida ahí, eso sí es real. Ahora, lucharemos mano a mano. Esto no quiere decir que vamos a luchar como mano a mano, no, sino esto significa que vamos a luchar juntos. Mano a mano significa juntos, vamos a estar juntos. Entonces ahí ya perdió, al decir juntos, ya perdió el significado de parte del cuerpo. Trabajaremos mano a mano, también trabajaremos juntos. Yo estoy en tus manos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿alguien puede caber en tus manos? No, pues. Entonces, yo estoy en tus manos significa que yo dependo de ti. ¿Qué más? Pediré la mano de María.
A ver, alguien va a pedir la mano, o sea, que se saque la mano, dame tu mano, así real de tu cuerpo. No, pues quiere decir que le va a pedir matrimonio. Entonces ahí también se pierde el sentido original de mano y se convierte en connotativo. Ellas llegaron a las manos. ¿Qué quiere decir? Que se pelearon, ¿no? Entonces ahí vemos que mano también pierde el sentido denotativo y se convierte en connotativo. Habrá mano dura con ellos, o sea que vamos a ponerle las cosas claras, vamos a ponerle reglas, mano dura, ¿no? No que vamos a traer una mano que es dura, no, pues eso no significa. Entonces ahí también ya vemos un sentido, un significado connotativo. Le rompió la mano al juez. A ver, aquí no significa que le va a romper la mano al juez, pues no, ¿quién le rompe la mano al juez? No, sino que está hablando de una forma en la que actúan ante el juzgado. Entonces ahí vemos que ya se pierde. Cuando tengo este tipo de expresiones así medio raras, poco creíbles, ya estoy hablando de significado connotativo, cuando se pierde el sentido original de la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos burro, teníamos cara y teníamos mano, ¿no? Entonces, como teníamos este tipo de palabras, yo conozco su significado original. Su significado original es el denotativo, pero su significado así, de esta manera, en sentido figurado, poco creíble, ese es el connotativo. Ahora vamos a ver qué otro tipo de palabras se asocian más o menos a los significados, todo lo que tiene que ver con significados. Por ejemplo, acá tenemos sinonimia. ¿A qué me refiero yo con sinonimia? Cuando ambas palabras tienen el mismo significado. Seguimos hablando de significados, porque de eso se trata la semántica. Dentro de la sinonimia yo voy a encontrar que toda una lista de palabras van a ser sinónimas, van a tener el mismo significado, pero se escriben de diferente manera, ¿no? Pero tienen el mismo significado. Eso es sinónimo. Por ejemplo, casa, morada, mansión, hogar, vivienda, domicilio, estancia, jato. ¿Qué cosas son estos? ¿De qué me está hablando? ¿No? Me está hablando de la idea de una casa, ¿no? De la construcción. Yo ya me lo imaginé. La construcción, mi casa, ya, listo. Entonces, estos significados significan lo mismo. Y mira, si la lista es larga, se escribe diferente, pero tienen el mismo significado, el de construcción. Casa, morada, mansión, hogar, vivienda, domicilio, estancia, jato. De un lugar donde yo voy a pasar tiempo, ¿no? Donde yo voy a vivir, donde yo voy a habitar, se podría decir. A ver, decrépito, anciano, viejo, vetusto, chocho, caduco, acabado, senil. Me está dando la idea de vejez, ¿no? Me está dando ese significado. Se escriben diferentes, toditas estas palabras, toda esta lista, incluso la lista puede ser más larga. Se escriben diferentes, pero significa lo mismo. Me da la idea de vejez. Entonces, eso es con respecto a la sinonimia. Pasamos a la polisemia. ¿Qué cosa es la polisemia? Tenemos palabras que se escriben igualitas, pero que tienen diferentes significados, ¿cierto? Pero las palabras se escriben de la misma manera, no van a cambiar absolutamente nada. Por ejemplo, y van a tener la misma categoría gramatical. ¿A qué me refiero con la misma categoría gramatical? Que si yo hablo de las categorías gramaticales son las siguientes, las principales: sustantivos, adjetivos y verbos. ¿De acuerdo? Entonces, en la polisemia, todas las palabras, aparte de que se escriben igual, o sea, no van a variar ni siquiera en la tilde, nada, se escriben igual, tal cual, pero significan otra cosa, se podría decir, ¿no? Entonces, tienen necesariamente que pertenecer a la misma categoría gramatical. Generalmente son sustantivos, entonces todos los significados tienen que ser sustantivos. O sea, no puede haber un sustantivo, un sustantivo, un verbo, no. Todos tienen que ser sustantivos. Todos son sustantivos o todos son adjetivos. De esa manera, ¿no? Generalmente son sustantivos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver, prima.
Acá nos dice, iré con mi prima. Se está hablando del pariente, ¿no? Y en este caso, prima, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser sustantivo. Recibió una prima de $1000. Está hablando de dinero, ¿no? De una prima de $1000. O sea, recibió dinero. También está hablando de sustantivo. Entonces, prima, pariente, sustantivo, hablando de dinero, sustantivo. Jorge Luis busca materia prima. ¿Qué cosa es materia prima? O sea, el origen, ¿no? El origen para poder con esa materia crear otras cosas, ¿no? De esa materia salen muchos otros elementos, muchas otras cosas, o sea, materia prima. El origen de alguna cosa, algún objeto, algún artefacto, esa es materia prima. También tiene función de sustantivo, porque prima acá no es verbo, tampoco es adjetivo, ni nada de eso, no todos son sustantivos. Entonces, en este caso vamos a ver que tienen la misma escritura, la misma pronunciación y la misma categoría gramatical. Vamos con el siguiente ejemplo. Arregló el lomo del libro. Lomo, la parte del libro, la parte del medio del libro, o sea, si cerramos nuestro libro, nos vamos al lomo, ¿no? Que está en medio de tanto de la tapa principal como de la tapa final, ¿no? Esa partecita, esa franjita, eso viene a ser el lomo. Sustantivo. Comí un lomo saltado en la comida, ¿no? El plato típico, el lomo se refiere del animal, la parte del que tiene carne el animal, y eso al combinarlo con diferentes ingredientes tenemos el lomo saltado. Sustantivo también, trajo un lomo de ovino, la parte del animal, ¿no? La parte de encima del animal, el lomo. Entonces aquí sustantivo, 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 misma escritura, misma pronunciación, polisemia. A ver, hablé con el cabo. Ya hablé con el soldado, se podría decir, ¿no? Sustantivo. Cogí un cabo de vela, o sea, cogí esa parte de la vela. Entonces, está hablando también de sustantivo. Iré al Cabo de Buena Esperanza, está hablando de una ciudad, entonces también es sustantivo. Misma categoría gramatical, sustantivo, 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 misma escritura, misma pronunciación, entonces es polisemia. El club no tiene fondos, no tiene dinero, no tiene de dónde. Sustantivo. Hombre de bajos fondos, ya que no tiene recursos, que no tiene recursos. Sustantivo. Desinfecté los fondos de la biblioteca, o sea, los rincones de la biblioteca. Entonces está hablando también de sustantivo. Aquí en bajos fondos, bajos es lo que vendría a ser el adjetivo, y fondos ya está tomando acá posición de recursos, ¿no? De bajos recursos, no tiene fondos, así como el club lo mismo. Sustantivo, 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 entonces estamos hablando misma escritura, misma pronunciación, misma categoría gramatical porque todos son sustantivos, estamos hablando de polisemia. Ahora vamos a hablar acerca de la homonimia y en qué se diferencia de la polisemia. A ver, clases de homonimia tiene dos clases, la parcial y la absoluta. Con respecto a la homonimia parcial, nos dice que pueden ser homógrafas o también pueden ser no homógrafas, ¿no? Es decir, que se pueden escribir igual ambas o de repente solamente van a variar en el sonido. A ver, vamos a homonimia parcial. La constituyen los homónimos que se diferencian semántica y gramaticalmente, como en los siguientes casos. Por ejemplo, aquí, homonimia parcial. ¿A qué se refiere con homonimia parcial? Significa que ambas palabras no van a tener la misma categoría gramatical como en el caso de la polisemia. En la polisemia todos eran sustantivos, ¿cierto? En cambio, en la homonimia no van a ser todos sustantivos, sino que uno puede ser preposición, el otro puede ser sustantivo, uno puede ser adjetivo y el otro puede ser sustantivo. Eso es homonimia parcial, cuando tienen diferentes categorías gramaticales. Se escriben igual,
se podría decir, se escriben igual o parecido, la homonimia, se escriben igual o parecido y se pronuncian igual. Quiere decir que todas son homófonas. Homonimias son homófonas y también son homógrafas, porque cuando se escriben igual, o también se podría decir que no son homógrafas, porque solamente varían de repente en vez de B tiene V, en vez de H, la otra tiene vocal, no tiene H, o en vez de C tiene S, ¿no? Entonces pueden variar en escritura, por eso dice que son parecidas, son iguales o parecidas y tienen el mismo sonido, ¿no? Son homófonos. A ver, para que me entiendas mejor, homonimia parcial, ¿a qué me refiero? Hasta y hasta. Cuando tú lo lees, se escucha igual, ¿cierto? Por más de que no se escriban igual. ¿Por qué te digo que no se escriben igual? Porque una tiene H y la otra no tiene H. Entonces acá escritura parecida, pero el sonido es igual. Entonces acá tenemos un caso de homófonas. Acá solamente son homófonas porque tienen el mismo sonido. Pero ahora, ¿por qué es parcial? Porque hasta de poner un límite, o sea, hasta este punto, hasta cierto punto, es preposición. Y hasta, el hasta de la bandera ya viene a ser sustantivo. Entonces, no es que acá sea sustantivo y sustantivo, no, sino que preposición sustantivo. Lo mismo pasa con la B. Bello, por decir, rostro bello. Entonces, estoy calificando al rostro, estoy diciendo que es un bello. Entonces, ahí bello ya vendría a ser adjetivo. Y bello, que viene a ser los pelos, eso vendría a ser sustantivo. Ahora, aquí también no tienen la misma escritura, tienen escritura parecida, pero el sonido es el mismo, ¿cierto? O sea, son homófonas. Bello y bello suenan igual, son homófonas, pero aquí en este caso no son homógrafas, porque no se escriben igual, sino que se escriben parecido. ¿Por qué es parcial? Porque ambos no son sustantivos ni ambos no son adjetivos, sino que uno es adjetivo y el otro es sustantivo, o sea, tienen diferentes categorías gramaticales. Ahora, sobre y sobre, y otro sobre también. A ver, sobre está encima de preposición. Sobre la carta, el sustantivo, y sobre de verbo, de sobrar, ¿no? Ojalá me sobre un chocolate. Ya, entonces eso es de sobrar, ¿no? Del verbo sobrar. Entonces acá vemos que sí todos se escriben igualito. Sobre, 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 se escriben igual, a diferencia de las anteriores, se escriben igual, es decir, son homógrafas, se pronuncian igual, obviamente, es decir, también son homófonas. ¿Y por qué sé que es homonimia parcial? Porque tienen diferentes categorías gramaticales, o sea, no todas son sustantivos, no todas son adjetivos, sino que pueden variar. Entonces, ¿qué es homonimia parcial? En primer lugar, ¿qué es homonimia? Cuando tienen la misma o parecida escritura y el mismo sonido, ¿de acuerdo? Igual o parecida escritura y el mismo sonido. Obviamente significados diferentes y categorías gramaticales diferentes. Eso es lo que tienes que tú apuntar ahí en una hojita para que no te olvides. Ahora, ¿cómo es una homonimia absoluta? Primero vamos a retomar en lo que dije, ¿no? Yo dije, ¿qué cosa es una homonimia? Son palabras que tienen igual o parecida escritura, ¿qué más? Y tienen el mismo sonido. Esa es una homonimia. Si hablábamos de parcial, ya hablábamos de que tienen diferentes categorías gramaticales. Ahí estamos ya hablando acerca de una parcial. Pero si hablamos de una absoluta, cumple la misma función hasta antes de lo siguiente. Homonimia absoluta. Igual o parecida escritura, misma pronunciación, diferente significado, pero aquí la categoría gramatical va a ser la misma, ¿de acuerdo? La categoría gramatical va a ser la misma. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Tenemos onda, de la ondulación, de la onda, las ondas del mar,
y luego onda, que viene a ser el instrumento donde colocas tú una piedra, ¿no? Entonces, ambos que son sustantivos. Entonces, acá se está cumpliendo homonimia absoluta porque tienen la misma categoría gramatical. Ahora tú me dirás, ¿y en qué se diferencia la homonimia absoluta de la polisemia? Si en la polisemia también todos eran sustantivos y todas tienen la misma forma de escribir y la misma forma de pronunciar. La diferencia es que en la homonimia absoluta la mayoría de palabras no son homógrafas, es decir, que se escriben parecido. Entonces, para homonimia absoluta, tú vas a tener en cuenta que escritura parecida, misma pronunciación y misma categoría gramatical. ¿De acuerdo? Escritura parecida, misma pronunciación y misma categoría gramatical. Obviamente los significados para todos son diferentes, ¿no? Excepto en la sinonimia, que ahí sí significan lo mismo, pero de ahí para todo lo demás el significado es diferente. A ver, por ejemplo, acá uso y uso. Uso, si hablamos de uso como costumbre, por ejemplo, el uso del ábaco está descontinuado. Estoy hablando del sustantivo, ¿no? El uso. Pero si yo digo yo uso zapatos, ahí sí estoy hablando de uso como verbo, pero en este caso ya le han puesto significado y le han dicho que está hablando de una costumbre, por lo tanto se está refiriendo a uso como sustantivo. Cuando es costumbre, obviamente es sustantivo, porque yo digo el uso el uso del DVD ya está pasado de moda, entonces estoy hablando del uso de algo, ¿no? Entonces ahí ya vendría a ser un sustantivo. Ahora, uso de herramienta para hilar, ahí sí estoy hablando también estoy hablando de sustantivo, entonces ambos cumplen función de sustantivo, tienen la misma categoría gramatical, eso es homonimia absoluta. Ahora, ojear, mirar mirar, voy a ojear, ¿no? Voy a echar un ojo ahí, voy a divisar. Y ojear con H, que es con respecto a que vas a leer, ¿no? Vas a hojear tu cuaderno, vas a hojear tu libro, hay algunas partes, ¿no? Vas a pasar las hojas, se podría decir, mientras vas leyendo. A ver, y no leyendo en su totalidad, ¿no? Sino que viendo así algunas letras para darte cuenta a dónde quieres llegar hojeando. Entonces, conclusión, para que no se confundan, voy a hacer un breve resumen. A ver, con respecto a, presten atención y apúntenlo ahí en su hojita. Polisemia. Vamos a retomar. ¿Qué decíamos de la polisemia? La polisemia tiene la misma categoría gramatical, generalmente son sustantivos. ¿Qué más? Misma escritura y misma pronunciación. Listo. Misma categoría gramatical, sustantivos, misma escritura, misma pronunciación. Ahora pasamos a la homonimia. La homonimia en sí es parecida, igual o parecida escritura, misma pronunciación. ¿Ya? Igual o parecida escritura y misma pronunciación. Esa es la homonimia. Ahora, vamos a pasar a homonimia parcial. La parcial es, a ver, acá tenemos, la parcial vendría a ser igual o parecida escritura, misma pronunciación, pero diferentes categorías gramaticales. Es decir, que todos no van a ser sustantivos ni todos van a ser adjetivos. Pues tiene que ser variado, ¿no? Un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un sustantivo, un adjetivo, así, variado. No como en la polisemia. Ahora, en el caso de la homonimia absoluta, si es parecida escritura, apunta todo lo que estoy diciendo, tienes que anotar. Parecida escritura, misma pronunciación y misma categoría gramatical. Ya está. Esa es la diferencia entre polisemia, homonimia parcial y homonimia absoluta. Muy bien. Pasamos a los homógrafos. ¿Cuándo decimos que son homógrafos? Cuando obviamente tienen la misma escritura, ¿no? Se escribe igual y se pronuncian igual. ¿Y qué más? Tienen diferentes categorías gramaticales. Cuando hablamos de los homógrafos es lo mismo como si estuviéramos hablando de el caso de la homonimia parcial, pero
en este caso exclusivamente de las que se escriben igual, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de homógrafos vendría a ser homonimia parcial, pero solamente de las que se escriben igual, no parecido, como por ejemplo sobre, solamente de este tipo de palabras. Por ejemplo, cabe y cabe, se escriben igualito, se pronuncian igualito, no parecido, nada, igualito. Es del verbo, uno es del verbo caber y el otro es de una preposición. Ahora, canto, uno es del verbo cantar, otro es de canto del sustantivo, quiere decir el canto de las sirenas. Ahí cuando yo le pongo el delante de una palabra que pareciera verbo, ya lo estoy convirtiendo en un sustantivo. El canto de las sirenas, ya, entonces canto ya viene a ser sustantivo. Entonces acá se escriben igual, se pronuncian igual, diferentes categorías gramaticales. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que dentro de la homonimia parcial, se encuentran las homógrafas, como por ejemplo sobre. Y de las anteriores, de las que la escritura era parecida, ¿qué cosas son? No son homógrafas, sino son homófonas, porque solamente el sonido es igual, no la escritura. Entonces acá serían hasta y hasta homófonas. Bello y bello, homófonas. Sobre, acá sí son homógrafas porque se escriben igualito, homógrafas y homófonas, porque además también se escuchan igual. Tubo y tubo acá vendrían a ser solamente homófonas porque solamente suenan igual. Entonces ya tenemos. Ahora, homonimia paradigmática. ¿Qué cosa es una homonimia paradigmática? ¿Qué es? Fácil. Cuando se escriben igual los verbos, aquí hablamos ya básicamente homonimia paradigmática, tú relacionas los verbos. Listo, ya está, verbos. Cuando se escriben igual, pero tienen diferentes personas. Por ejemplo, tú puedes decir en primera persona, yo pedía un frugos, estás hablando de primera persona, yo, pero el otro pedía también puede ser, él pedía un frugos, si ya le pones él, ya puede ser tercera persona. Con respecto a la palabra cantamos, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Podemos decir nosotros cantamos, porque acá no solamente se refiere a la persona, sino también al tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ver todo eso, que se diferencien en persona, que se diferencien en tiempo también. Por ejemplo, en pedía y pedía se diferencian básicamente en primera y tercera persona, ¿no? Pero por ejemplo aquí en cantamos y cantamos se diferencia de la siguiente manera. Cuando nosotros decimos nosotros cantamos, puede ser en tiempo presente, ¿no? Nosotros cantamos, o sea, estamos cantando en este momento, nosotros cantamos. O también nosotros cantamos, también se refiere a pasado, ¿no? Que nosotros ya cantamos, entonces nosotros cantamos. Por si acaso nosotros cantamos, ¿ah? Entonces quiere decir que ya estoy yéndome al tiempo pasado. Por eso tú tienes que jugar con este tipo de verbos porque parece un poco complicado, ¿no? Pareciera que cantamos solamente es presente. Porque cantamos, cuando yo digo nosotros cantamos, claro, nosotros ahorita en este momento estamos cantando, nosotros cantamos. Ahorita estamos cantando. O también nosotros cantamos, quiere decir que nosotros ya hemos cantado y lo puedo diferenciar cuando digo por si acaso nosotros ya cantamos, ¿ah? Nosotros cantamos, ¿ah? Por si acaso, nosotros cantamos. Y quiere decir que ya hemos cantado. Pues nosotros sí hemos cantado, que ahora le toca al otro bando cantar, porque nosotros ya hemos cantado, entonces pasado. Entonces cantamos y cantamos también puede ser presente y también puede ser pasado. A ver acá, relaciones entre dos significantes. Antonimia tiene, cuando hablamos del sentido contrario, ¿no? Antonimia gramatical. ¿Cuándo es gramatical? Cuando tengo aquí la palabra y luego simplemente la voy a acompañar de un prefijo. La voy a acompañar de un prefijo. Por ejemplo, nivel, desnivel. Maduro, inmaduro. Legal, ilegal. O sea, básicamente la palabra se mantiene, solamente que para decir lo contrario le estoy añadiendo un prefijo, ¿no? Palabras antes de la palabra base. Entonces estoy añadiendo nivel, desnivel, maduro, inmaduro, legal, ilegal, normal, anormal. A eso se le llama antonimia gramatical.
Culpar, disculpar. Eso es gramatical. Cuando solamente se va a mantener la palabra base para el significado contrario, pero le voy a añadir un prefijo y ya va a significar lo contrario. Eso es antonimia gramatical. Ahora, dentro de la antonimia lexical sí ya está todo lo que conocemos por significado opuesto, ¿no? Hombre, mujer, vida, muerte, donde ya no tiene nada que ver con prefijos. Ahí sí ya nos referimos a antónimos lexicales. Ahora vamos a pasar a ver los ejercicios